Siempre creí que criar a un hijo era el mayor propósito de mi vida. Pasé años cuidando de Julián, trabajando como niñera y empleada en la casa del viejo don Eugenio, un hombre generoso que nos acogió cuando no teníamos nada. Ver a mi hijo crecer entre esas paredes elegantes me hacía sentir que, de algún modo, todo mi esfuerzo había valido la pena. Pensaba que aquella mansión sería algún día el símbolo de nuestra victoria. Pero esa noche, mi propio hijo me gritó: o trabajas y sirves a mi esposa, o te vas a la calle. Y yo solo sonreí. Tomé mi bolso, lo miré a los ojos y le dije. Me reí y me fui, pero él no sabía. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque 7 horas después, el destino cambió de una forma que nadie podría imaginar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias de superación y justicia, suscríbete, porque lo que hice después fue impensable. Mi nombre es María Elena Duarte, tengo 74 años, y durante más de 50 serví en silencio en casas ajenas. Siempre creí que el amor de un hijo era eterno. Pero aquella noche, aprendí que hasta el corazón de una madre puede sangrar y volver a nacer. Aquella noche, la casa tenía un silencio distinto, un aire denso que se pegaba a las paredes como el polvo más antiguo. Había pasado el día entero ordenando los floreros del vestíbulo, puliendo la vajilla de cristal y doblando las servilletas de lino con la precisión que don Eugenio siempre exigía. Cada detalle brillaba bajo la luz cálida de los candelabros, y por un momento creí que mi esfuerzo aún significaba algo. Julián y Romina cenaban en el comedor principal, rodeados de un lujo que yo ayudé a construir con mis propias manos. El eco de sus risas se mezclaba con el tintinear de las copas de vino, y yo, desde la cocina, sentí que sobraba en mi propia vida. Cuando el reloj del pasillo marcó las 10, escuché su voz llamándome desde la biblioteca. Caminé despacio, limpiando mis manos en el delantal, intentando ocultar el temblor que me recorría los dedos. La biblioteca siempre había sido mi lugar favorito. Los libros antiguos, el aroma a cuero y madera, la lámpara de escritorio que lanzaba una luz suave sobre las cortinas de terciopelo. Pero esa noche, ese rincón de paz se convirtió en un escenario de sentencia. Julián estaba de pie junto al piano de cola, con una copa de coñac en la mano. Romina lo observaba desde el sillón, envuelta en su bata de seda color marfil. «Siéntate, mamá». Obedecí. Él no me miraba a los ojos, y eso me inquietó más que sus palabras. Romina y yo hemos estado hablando. Creemos que lo mejor sería que empieces a trabajar formalmente para nosotros. Necesitamos orden, disciplina. Su voz era firme, casi profesional, como si habláramos de una cuenta de banco, no de una vida. Me quedé muda, sin entender qué pretendía decir. «¿Trabajar?», pregunté. Él asintió. «Sí, mamá. Servir a Romina. Cocinar. Limpiar. O irte». Sentí un frío seco en el pecho. Por un segundo creí que no lo había escuchado bien. «Estás echándome de mi casa, Julián». Él dejó la copa sobre el piano con un golpe sordo. «No es tu casa, mamá. Esta propiedad es mía. Tú estás aquí porque te lo permití». Romina sonrió sin decir nada, cruzando las piernas con la calma de quien disfruta un espectáculo. Todo en ese gesto me revolvió el alma. Miré a mi hijo buscando una sombra de duda, un rastro de amor, algo. No había nada. Solo distancia. El silencio pesó tanto que sentí que el aire se partía en dos. Recordé mis años en esa mansión, limpiando los pisos de mármol, ayudando a don Eugenio a firmar sus documentos, escuchando su tos en las noches largas. Yo había cuidado de ese hombre hasta su último aliento. Y ahora, mi propio hijo, el niño que dormía en mis brazos mientras yo planchaba sus camisas de colegio, me hablaba como si fuera una empleada más. «Julián, no sabes lo que dices». Él me interrumpió sin levantar la voz. «Decide, mamá. ¿Trabajas o te vas?» No lloré. No le di ese privilegio. Caminé hacia la ventana y miré el jardín iluminado por las lámparas doradas. La fuente seguía encendida, el sonido del agua parecía burlarse de mí. Pensé en todo lo que había soportado para verlo triunfar, las humillaciones, los días sin dinero, los años sirviendo en silencio. Me quité el delantal con lentitud, lo doblé y lo dejé sobre el sofá.
Está bien. Me voy. Dije esas 3 palabras sin temblar, aunque por dentro me desangraba. Tomé mi bolso de cuero, el mismo que don Eugenio me regaló en su último cumpleaños, y salí de la biblioteca sin mirar atrás. Sentí las miradas de ambos perforando mi espalda. Romina rió con un susurro ahogado, como si hubiera ganado una partida de ajedrez. Cruzar el pasillo fue como caminar sobre los recuerdos. Cada cuadro, cada alfombra persa, cada mueble de caoba era testigo de una vida entera entregada a otros. El lujo se volvió ruido, el brillo se transformó en vacío. Al llegar a mi habitación, recogí lo poco que me pertenecía: una foto de Julián de niño, un par de vestidos, una carta antigua de don Eugenio que guardaba como promesa. «Gracias por tu lealtad», decía al final. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interno de mi bolso. En el espejo vi mis canas brillar bajo la luz tenue. No era una mujer derrotada. Era una mujer herida. Hay una gran diferencia. Cuando crucé la puerta principal, el aire de la noche me golpeó el rostro con fuerza. El cielo estaba limpio, sin nubes. Ni una lágrima cayó. Escuché, a lo lejos, como la puerta se cerraba detrás de mí con un sonido metálico, seco, definitivo. No tenía a dónde ir, pero algo dentro de mí sabía que no estaba perdida. Caminé despacio hacia la calle, mientras el ruido de mis pasos se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. En el bolsillo sentí el roce del sobre que había guardado hacía años, el testamento de don Eugenio. Nunca lo abrí, porque nunca creí necesitarlo. Pero esa noche, bajo el cielo de noviembre, comprendí que el destino acababa de darme permiso para hacerlo. No miré atrás. No dije adiós. Solo pensé en una frase que se clavó en mi mente: él no sabe lo que acaba de provocar. Me reí, una risa corta, incrédula, cargada de rabia y alivio. Me reí y me fui, pero él no sabía. Repetí esas palabras mientras me alejaba por la avenida vacía, buscando un taxi. La mansión quedaba atrás, reluciente, como una joya maldita. Y yo, con el corazón en ruinas, llevaba conmigo el único secreto que podía cambiarlo todo. 7 horas después de haber cerrado esa puerta, la madrugada me recibió con su aire húmedo y el ruido lejano de la ciudad que despertaba. El taxi se detuvo frente a una pensión pequeña en el barrio San Lorenzo. El edificio tenía la pintura descascarada, un letrero torcido y una sola luz amarilla en la entrada. Bajé con mi bolso de cuero apretado contra el pecho. El chofer me miró con curiosidad, quizá porque mi ropa no combinaba con el lugar. Había pasado de una mansión con mármol y cortinas de seda a un cuarto donde apenas cabía una cama y una silla. Mientras subía las escaleras de madera vieja, pensé que la pobreza duele menos que el desprecio. Encendí la lámpara de mesa y observé la habitación. El olor a humedad me envolvió como un abrazo áspero. Dejé mi bolso sobre la colcha y me senté frente al pequeño espejo manchado. Las sombras de mis ojeras me parecieron nuevas, como si hubieran aparecido esa misma noche. Abrí el cierre del bolso y saqué una carpeta gris. Adentro estaba el sobre que don Eugenio me había entregado hacía años, justo antes de morir. Nunca lo abrí porque juré no necesitarlo. Pero ahora todo había cambiado. Saqué también una vieja libreta con números y cuentas bancarias anotadas a lápiz, restos de una vida donde cada peso contaba. Tomé el teléfono del cuarto y marqué un número que conocía de memoria. «Licenciado Montiel», dije con voz temblorosa. Escuché su respiración al otro lado antes de responder. «Señora María Elena», pensé que nunca llamaría. Le pedí que viniera al día siguiente, sin dar explicaciones. Colgué, respiré hondo y abrí la ventana. Desde ahí se veía la ciudad dormida, con luces parpadeando a lo lejos, como si cada una escondiera una historia. Pensé en Julián, en su rostro cuando dijo esas palabras, y sentí una punzada en el pecho. No era tristeza. Era otra cosa, decepción pura. En el pequeño baño del pasillo, lavé mi rostro con agua fría. El espejo estaba roto en una esquina, y mi reflejo se fragmentaba como si fueran varias mujeres mirándome al mismo tiempo. La madre, la trabajadora, la mujer traicionada. Recordé cada habitación de la mansión, cada alfombra persa que aspiré, cada flor que corté del jardín. Y me pregunté en qué momento el amor de mi hijo se transformó en vergüenza. Quizá fue cuando Romina empezó a comprar ropa de diseñador,
cuando él abrió su primera cuenta conjunta con ella y cuando el dinero empezó a decidir por él. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. El cielo se pintaba de un rosa pálido y los autos comenzaban a pasar. Fui al baño, me peiné y preparé un café instantáneo con agua tibia. El aroma era pobre comparado con el espresso del club privado donde Julián solía desayunar, pero en ese momento me supo a libertad. Me senté frente a la ventana y abrí por fin el sobre. Dentro había un documento con el sello del banco y una carta de puño y letra de don Eugenio. Para María Elena Duarte, mi única heredera legítima. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Leí las líneas una y otra vez, incapaz de procesar lo que veía. Don Eugenio me había dejado la casa, las propiedades y una cuenta a mi nombre en el Banco Nacional. Todo lo que mi hijo creía suyo me pertenecía legalmente. Lloré en silencio, no por el dinero, sino por el destino tan irónico que la vida me había reservado. Si Julián hubiera sabido, si hubiera tenido un poco de paciencia. Guardé los papeles dentro de una carpeta y los aseguré con una liga. No era momento de venganza, sino de justicia. Y la justicia, cuando llega tarde, suele llegar con más fuerza. Esa mañana caminé hasta una pequeña agencia de viajes para retirar una transferencia que el abogado me había enviado meses atrás. El empleado me atendió con educación, sin saber que la mujer frente a él había sido humillada la noche anterior. Tomé el sobre con los billetes, lo conté despacio y lo guardé en mi bolso. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Caminé hasta un café cercano y pedí pan dulce. El aroma a mantequilla me recordó los desayunos de la mansión, y por un momento casi pude sentir el piano de fondo. Cerré los ojos. No debía mirar atrás. El licenciado Montiel llegó al mediodía. Llevaba un traje oscuro y un maletín de cuero brillante. Subió las escaleras sin prisa, con esa elegancia discreta de los hombres que conocen el poder del papel. «Señora María Elena», me dijo, estrechando mi mano con respeto. «El testamento sigue vigente. Usted es la única beneficiaria de todo lo que don Eugenio dejó». Asentí sin decir palabra. Él me explicó los pasos, las cuentas, los documentos, los plazos. Cada palabra suya era un ladrillo nuevo en la reconstrucción de mi dignidad. Cuando se fue, me quedé sola otra vez, con los papeles sobre la mesa. El sol entraba por la ventana, dorando el polvo suspendido en el aire. Acaricié la carpeta como si fuera algo vivo, algo que me pertenecía por derecho. No sabía qué haría con todo eso, pero tenía claro lo que no haría: repetir la humillación. Miré el reloj. Las manecillas parecían moverse más lento. Sentí una calma extraña, esa que aparece justo antes de una decisión que lo cambia todo. Esa tarde, mientras guardaba mis cosas, comprendí que mi historia no terminaba con la expulsión, sino que apenas comenzaba. No buscaba venganza, sino verdad. Tenía en mis manos el poder que nunca quise tener, y un secreto que podía derrumbar la soberbia de mi hijo. Cerré la carpeta, apagué la luz y me acosté sin quitarme los zapatos. En el techo, la sombra del ventilador giraba en círculos lentos. Dormí con una certeza nueva: la dignidad, aunque llegue tarde, siempre encuentra la puerta de regreso. Los días siguientes fueron un desfile de recuerdos y decisiones que pesaban como piedras. Me instalé temporalmente en una habitación de hotel boutique que el licenciado Montiel reservó a mi nombre. Era un lugar elegante, con cortinas de lino y una cama tan blanca que dolía mirarla. En la mesa de noche había un pequeño florero con jazmines frescos, y el aire olía a perfume caro mezclado con desilusión. Me senté frente al ventanal mientras veía la ciudad despertar, sintiendo que el lujo ajeno ya no me pertenecía, pero la dignidad sí. Tomé el teléfono, marqué el número de la mansión y nadie respondió. Ni una voz, ni una disculpa. Solo silencio. Pasaron 3 días antes de que el abogado me confirmara que Julián había comenzado a mover cuentas, vender objetos y transferir dinero a su nombre. Era lo que temía. Su esposa, Romina, siempre tuvo el instinto frío de quien mide el valor de las personas por lo que visten. Recordé su primer día en esa casa: un vestido de diseñador, un bolso de piel de cocodrilo y una mirada que pesaba más que cualquier joya. Nunca entendió la historia de ese lugar, ni lo que significaba para mí. La mansión no era solo una propiedad, era mi vida entera encerrada entre paredes de mármol y risas antiguas. Una tarde decidí pasar frente a la casa.
Desde la calle podía ver las luces encendidas en el comedor. El portón estaba abierto y un par de hombres descargaban cajas de decoración nueva. Me quedé de pie, observando en silencio cómo todo cambiaba. Las paredes que alguna vez olieron a jabón y pan recién hecho ahora se llenaban de aromas de velas importadas y música moderna. Romina daba órdenes con una copa de vino en la mano. «Quiten esos cuadros viejos. Este lugar necesita estilo». Su voz era tan cortante que incluso el aire parecía obedecerle. El corazón me tembló. Cada objeto retirado era una parte de mi historia que desaparecía. Reconocí las cortinas de encaje que don Eugenio había mandado hacer en Italia, las lámparas doradas que limpié 1000 veces con un trapo húmedo y las fotos familiares que Romina mandó guardar en cajas sin etiqueta. Todo eso desaparecía bajo sus caprichos. Sentí ganas de entrar, de gritar que esa casa era mía, pero no lo hice. Sabía que mi momento aún no había llegado. El poder del silencio, cuando se usa con paciencia, vale más que una herencia. Mientras tanto, Julián jugaba a ser rico. Lo vi salir del garaje con su auto nuevo, el mismo que, según supe, pagó con la venta de uno de los relojes antiguos de don Eugenio. En su camisa aún brillaban los gemelos de oro que él nunca compró. Me pareció un niño jugando con fuego. Pensé en advertirle, pero no me atreví. La soberbia no escucha consejos, solo aprende con caídas. Me quedé ahí, escondida tras los árboles del jardín, viendo cómo el hijo que crié se convertía en un extraño. Esa noche, de regreso al hotel, el silencio me pesó como un castigo. Encendí la televisión solo para no escuchar mi respiración. En las noticias, una nota hablaba de herencias disputadas y familias destruidas por el dinero. Cambié de canal, pero la frase me quedó grabada. El dinero no cambia a las personas, solo las muestra. Pensé en Romina, en su voz mandona, en su risa llena de desprecio. Siempre había querido brillar, aunque fuera a costa de apagar a los demás. Ahora entendía que ella no amaba a Julián, amaba lo que él creía tener. El licenciado Montiel me llamó al día siguiente. «Señora Duarte, le aconsejo discreción. Están vendiendo objetos de valor, pero no podrán tocar la propiedad sin su firma». Asentí sin decir palabra. En mi cabeza, los recuerdos se mezclaban con los planes. Caminé hasta el espejo del baño del hotel y me miré detenidamente. Las arrugas alrededor de mis ojos ya no eran signo de cansancio, sino de aprendizaje. Por primera vez, sentí que tenía una ventaja. El tiempo estaba de mi lado. Y en cuestiones de justicia, la paciencia es un arma afilada. Pasé la tarde escribiendo una carta a mano, con letra lenta y segura. No era para Julián, ni para Romina. Era para mí. En ella prometí no actuar con rabia, sino con claridad. Prometí recuperar mi lugar sin perderme en el camino. Guardé la carta dentro del cajón junto al perfume que solía usar los domingos, ese aroma que me recordaba quién fui antes de todo. La riqueza puede adornar una casa, pero nunca un alma vacía. Esa fue mi primera lección lejos de ellos. A veces me preguntaba si don Eugenio había previsto todo esto. Si en su silencio adivinó la traición que me esperaba. Él siempre decía que el dinero no debía caer en manos de quienes no conocen el valor del trabajo. Ahora entendía sus palabras. Quizá por eso me dejó la herencia, no por compasión, sino por confianza. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. Sabía que tarde o temprano la verdad encontraría su camino, y cuando lo hiciera, Romina y Julián tendrían que mirarme a los ojos. El amanecer trajo consigo una certeza nueva. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Y para alcanzarla, debía regresar a ese lugar, no como sirvienta, sino como dueña. Afuera, los primeros rayos de sol pintaban los edificios con un brillo suave. Tomé una decisión, volvería pronto. La vida, como el lujo, siempre cobra sus deudas. Y la mía estaba por pagarse. Desperté antes del amanecer con la mente en calma y el corazón firme. La habitación del hotel estaba envuelta en penumbra, y el silencio era casi un lujo. Abrí las cortinas lentamente y observé cómo la ciudad comenzaba a teñirse de tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era víctima de nada. Sobre la mesa había una taza de café, el periódico y la carpeta con los documentos que probaban mi herencia.
Ese pequeño conjunto de objetos representaba mi nueva vida, sobria, clara, sin adornos innecesarios. Me senté frente a la ventana y supe que había llegado el momento de actuar. El licenciado Montiel llegó puntual, con un portafolio de cuero oscuro y el mismo gesto tranquilo de siempre. Nos sentamos en el restaurante elegante del hotel, entre mesas de mármol y luces tenues. Mientras él hablaba de cuentas, propiedades y firmas, yo lo observaba con atención. Debe hacerlo todo con discreción, dijo, no conviene que su hijo lo sepa todavía. Asentí sin titubear. No era venganza, era orden. Acordamos revisar las escrituras, activar las transferencias detenidas y notificar al Banco Central sobre mi identidad como única heredera. Cada palabra legal sonaba como un golpe suave, pero preciso, contra años de silencio. Después de la reunión caminé hasta una agencia bancaria cercana. El olor a papel nuevo y aire acondicionado me recordó mis días acompañando a don Eugenio en sus gestiones. Retiré una cantidad moderada de dinero, suficiente para cubrir gastos y asegurar mi estancia. Al firmar el recibo, la empleada me sonrió sin saber quién era yo realmente. Guardé los billetes en un sobre y salí con paso lento, respirando la sensación de libertad. Por primera vez en décadas, mi nombre tenía peso propio, no por lo que hacía, sino por lo que era. Sentí que don Eugenio, en algún rincón invisible, me observaba con orgullo. Decidí caminar sin rumbo. La ciudad parecía otra, los escaparates, el murmullo de la gente, los aromas del pan recién hecho. En una esquina, un anciano tocaba el violín. Me detuve a escucharlo unos minutos, y esa música sencilla me trajo recuerdos de las tardes en la mansión, cuando Julián corría por el jardín y yo creía que el amor bastaba. El pasado dolía, pero ya no pesaba igual. Cada paso era una declaración de independencia. Pasé frente a una tienda de ropa de diseñador y sonreí. Ya no necesitaba nada de eso para sentirme valiosa. Esa tarde, de regreso al hotel, escribí una lista en una hoja en blanco. Revisar inventarios, contactar al contador de don Eugenio, obtener copias de los testamentos y preparar la reunión oficial de herederos. Todo debía hacerse sin alertar a Julián. La estrategia no era destruir, sino poner cada cosa en su lugar. La justicia, aprendí, no grita, se presenta con documentos. Cuando terminé, guardé la hoja en un sobre y la sellé con decisión. Al hacerlo, sentí que algo dentro de mí se ordenaba también. El licenciado Montiel me llamó al anochecer. Señora, el juez ha confirmado la autenticidad de los papeles. Usted puede convocar la reunión cuando desee. Su voz era segura, y la mía también. Elegí una fecha exacta, viernes, 11 de la mañana. El encuentro sería en la notaría donde don Eugenio firmó su testamento. Imaginé la cara de Julián cuando escuchara la verdad, y no sentí placer, sino paz. No quería verlo sufrir, solo quería que comprendiera el peso de sus palabras. El respeto, como el dinero, se gana con hechos, no con gritos. Antes de dormir, abrí la caja fuerte portátil que el abogado me había entregado. Dentro estaban las copias certificadas, el sello del banco y una pequeña llave dorada. Esa llave abría un cofre que don Eugenio guardó en la mansión y que ahora debía recuperar. La observé entre mis dedos y me prometí hacerlo con calma. No podía irrumpir todavía. Primero debía dejar que ellos creyeran que seguían ganando. Las mejores victorias, pensé, son las que llegan sin ruido. Esa noche soñé con don Eugenio. Estábamos en su despacho, rodeados de libros y del aroma a tabaco y madera encerada. Me miraba con esa mezcla de ternura y sabiduría que solo él tenía. Confío en ti, María Elena, me decía. Al despertar, la frase seguía resonando en mi mente. No era un sueño, era una señal. Debía seguir adelante. La vida me estaba dando la oportunidad de cerrar un ciclo con dignidad. Y no pensaba desperdiciarla. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era la asistente del abogado de Julián. Señora Duarte, su hijo desea hablar con usted. Dice que hay asuntos pendientes de familia. Su tono era educado, pero tenso. Sonreí sin responder de inmediato. Sabía que la culpa comenzaba a rozarle la conciencia. Dígale que pronto nos veremos, contesté. No era una promesa, era una advertencia.
Guardé el teléfono, cerré mi maleta y bajé al vestíbulo. El plan había comenzado. El taxi me llevó por avenidas que conocía de memoria, hasta que la mansión apareció frente a mí, majestuosa y fría. Las ventanas estaban abiertas, el jardín impecable, y sobre la entrada principal colgaba una nueva placa con el nombre Casa Ortega. Ironías del destino, la casa de mi hijo llevaba mi apellido de soltera. Bajé del auto y respiré hondo. Era hora de entrar al pasado, para reescribirlo. ¿Y tú? ¿Qué harías si el hijo que criaste con amor te humillara creyéndose dueño de lo que construiste con tus manos? ¿Le darías una lección o lo dejarías aprender solo? El viernes amaneció con un cielo limpio, como si el universo hubiera decidido despejarse para presenciar el momento que cambiaría todo. Me vestí con un traje sencillo color perla, el mismo que usé en el funeral de don Eugenio. No era vanidad, era respeto. Tomé mi bolso de cuero, guardé la carpeta con los documentos y salí del Hotel Boutique sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a pan recién horneado y gasolina, una mezcla tan cotidiana como perfecta. Mientras el taxi avanzaba hacia la notaría, observé las calles llenas de vida y pensé en lo irónico que era todo. La gente corría hacia sus trabajos, sin saber que una madre estaba a punto de recuperar su dignidad. El edificio de la notaría era imponente, con columnas de mármol blanco y puertas de vidrio que reflejaban el sol. Entré despacio, sintiendo que cada paso resonaba más de lo que debía. El licenciado Montiel me esperaba en el vestíbulo, revisando papeles. «Ya están todos adentro», me dijo con voz serena. Asentí y me acomodé el cabello, intentando controlar el temblor de mis manos. No era miedo, era una mezcla de justicia y tristeza. Crucé el pasillo, donde los cuadros de antiguos notarios parecían observarnos con una solemnidad silenciosa. Cuando abrí la puerta del salón principal, el aire cambió. Julián estaba sentado al final de la mesa, con un traje caro y esa postura que adoptan los hombres cuando quieren disimular su inseguridad. Romina, a su lado, revisaba su teléfono con desdén, como si aquello no fuera más que un trámite aburrido. No levantaron la vista cuando entré. El licenciado Montiel tomó asiento a mi derecha, y el escribano comenzó a leer el documento con voz firme. El eco de las palabras rebotaba en las paredes, haciendo que cada frase pesara más. Última voluntad de don Eugenio Márquez Ortega. Yo no respiraba. Miraba las manos de Julián sobre la mesa, el anillo dorado brillando bajo la luz de la lámpara. Sabía que cada palabra que saliera del notario sería un golpe. Declaro por herencia legítima todos mis bienes, propiedades y cuentas a favor de María Elena Duarte. La sala quedó muda. Julián parpadeó, confundido. Romina levantó la vista con gesto incrédulo. «Debe haber un error», dijo casi sin voz. El abogado repitió la frase, más despacio. «A favor de María Elena Duarte». Fue entonces cuando mi hijo se puso de pie, pálido, con los labios temblando. «Esto no puede ser», gritó. Su voz se quebró, y por un instante vi al niño que fue, no al hombre que me echó. Yo crecí en esa casa, me pertenece. Lo miré con calma, con la serenidad de quien ya no necesita defenderse. Y yo la limpié durante 40 años, Julián. La mantuve viva cuando todos la olvidaron. Romina soltó una carcajada amarga. «Esto es una broma, ¿verdad? Esa casa no puede ser de una sirvienta». La palabra me atravesó, pero no me derrumbó. Me limité a observarla, como se mira a una sombra que se extingue. El licenciado Montiel intervino con autoridad. «Todo está en regla». Don Eugenio registró las escrituras en vida y dejó constancia en vídeo. Romina quiso replicar, pero Julián la detuvo con un gesto. Su rostro era una mezcla de enojo y miedo. Se sentó de nuevo, sin mirarme. El silencio en la sala era casi sagrado. El notario cerró la carpeta con suavidad y me entregó una copia. «Señora Duarte, usted es la única propietaria de la mansión Márquez Ortega». Agradecí con un leve movimiento de cabeza, sintiendo que mis años de humillación se desvanecían con esa frase. Me puse de pie despacio. Mis manos temblaban, no de nervios, sino de alivio. Julián murmuró algo que no alcancé a escuchar. Romina seguía inmóvil, como si intentara asimilar una derrota imposible. Me acerqué a ella, la miré con compasión y dije en voz baja:
El lujo sin respeto es solo una fachada vacía. No contestó. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Cada paso sonaba como un cierre, como si la historia se estuviera reescribiendo al ritmo de mis tacones sobre el piso de mármol. Al salir, el aire me pareció distinto, más limpio. El sol golpeó mi rostro, y sentí que respiraba de verdad por primera vez en años. Afuera, el licenciado Montiel me alcanzó. ¿Desea volver hoy a la mansión?, preguntó con cautela. Asentí. Sí. Es hora. El chofer abrió la puerta del auto y subí sin hablar. Miré por la ventana mientras el edificio se hacía pequeño a lo lejos. No podía creer que todo estuviera ocurriendo. Durante el trayecto, recordé la primera vez que crucé esas mismas calles para llegar a la casa de don Eugenio, hace más de 50 años. Entonces yo era una muchacha con miedo, buscando trabajo. Hoy regresaba como dueña. La vida tiene una forma curiosa de cerrar los círculos, sin ruido, sin explicaciones, solo con hechos. Cerré los ojos un instante y murmuré una oración breve. No de gratitud, sino de equilibrio. Que la justicia se cumpliera, pero sin destruir lo que quedaba de mi hijo. Cuando el auto se detuvo frente al portón de hierro, el corazón me dio un vuelco. La mansión seguía tan imponente como siempre, pero ya no me intimidaba. Tomé aire y abrí la puerta. El sonido de mis tacones sobre el camino de piedra marcó el inicio de una nueva era. A veces, las victorias no se celebran, se viven en silencio. Y en ese silencio, supe que acababa de recuperar algo más valioso que una casa, mi nombre. No imaginaba que el regreso a mi casa sería tan silencioso. El portón se abrió con lentitud, y el chirrido del hierro oxidado me recordó los años que había pasado detrás de esa puerta, sirviendo sin que nadie lo notara. Caminé por el sendero de piedra mientras el viento movía las cortinas del ventanal principal. A lo lejos, escuché una voz conocida. Julián estaba en el jardín, dando órdenes al jardinero, aún ajeno a lo que acababa de suceder en la notaría. Cada paso que di resonó en mi pecho como un tambor. El lujo del lugar me resultó ajeno, como si aquella mansión me hablara en un idioma que ya no entendía. El abogado me acompañaba con discreción. Cuando llegamos a la entrada principal, el mayordomo salió, visiblemente incómodo. Señora Duarte, no esperaba verla. Le respondí con calma, nadie espera a quien regresa con la verdad. Dentro, la casa olía a perfume caro y a poder mal entendido. Los cuadros nuevos colgaban donde antes estaban los retratos familiares, y la decoración tenía ese brillo vacío del dinero sin historia. El abogado se mantuvo detrás de mí, como testigo. Llame a mi hijo, por favor. El hombre dudó, pero obedeció. Julián apareció minutos después, con el rostro tenso y los ojos rojos. ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? Su tono mezclaba miedo y enojo. Vine a casa, respondí. Esta casa es mía. Se rió con incredulidad, como si mis palabras fueran un mal chiste. No empieces, mamá. Ya hiciste suficiente hoy. Le mostré la carpeta con las escrituras. Su expresión cambió. Don Eugenio, te la dejó a ti. Asintió lentamente, como si dijera las palabras con veneno. Sí, hijo. A mí. Su respiración se volvió pesada. Caminó hacia la ventana, golpeó el marco de madera y gritó: «No puede ser. Yo crecí aquí, esto me pertenece». Su voz se quebró, pero no por tristeza, sino por orgullo herido. Esa casa te cobijó porque yo la cuidé, Julián. Sin mis manos, este lugar se habría caído a pedazos. Se giró, con el rostro enrojecido. ¿Y qué esperas? Que te agradezca. Has arruinado todo. Yo lo observé sin responder. Por dentro, sentía compasión. Era difícil ver en su furia al niño que alguna vez me pidió que le contara cuentos antes de dormir. Romina bajó las escaleras en ese momento, aún con bata de seda, el cabello perfectamente arreglado. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz fría. «Tu suegra acaba de decir que esta casa es suya». Ella rió, incrédula. «Eso es imposible». Le mostré las firmas. Nada es imposible cuando la verdad tiene nombre. Romina perdió el color del rostro. «No pienso irme». Su seguridad comenzó a desmoronarse.
Julián caminaba de un lado a otro, atrapado entre su orgullo y la vergüenza. El licenciado Montiel intervino. Señor Márquez, a partir de hoy, cualquier movimiento sobre esta propiedad debe contar con la autorización de su madre. Es la única propietaria legal. La habitación quedó en silencio. Julián bajó la mirada. El aire se volvió espeso. Me acerqué a él y hablé con voz baja. No estoy aquí para humillarte. Solo quiero que comprendas que nada te pertenece si lo obtienes sin respeto. Romina intentó responder, pero la detuve con un gesto. No era momento de gritos, sino de verdades. Julián se sentó en el sofá, se cubrió el rostro con las manos y murmuró: ¿Qué quieres de mí? Lo miré con ternura, a pesar de todo. Nada que no puedas dar. Respeto, hijo. Solo eso. Levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de rabia. Nunca entenderás lo difícil que fue vivir bajo tu sombra, mamá. Aquella frase me hirió más que cualquier golpe. No respondí. Tal vez tenía razón. El amor a veces asfixia, especialmente cuando se da sin límites. Pero lo que él no entendía era que mi sacrificio no buscaba control, sino amor. El abogado se retiró poco después, dejándonos solos. Caminé hasta el piano de cola, ese mismo donde Julián aprendió sus primeras notas. Pasé la mano por encima, quitando una fina capa de polvo. El lujo pierde sentido cuando se olvida quién lo limpió, murmuré. Julián no contestó. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse y la casa se llenó de sombras. Lo vi marcharse hacia la biblioteca sin decir palabra, como un niño que huye de su propia culpa. Subí a mi antigua habitación. Todo estaba igual, el espejo ovalado, las flores secas, la colcha que bordé hace años. Me senté en la cama y solté un suspiro largo. No sentía triunfo, solo cansancio. Recuperar lo que era mío no me devolvía el tiempo perdido. Pero algo dentro de mí se encendía, la necesidad de enseñar. Tal vez la vida me había devuelto la casa para dar una última lección. Una que ni el dinero ni el poder pueden comprar. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos de la mansión, tocando las paredes como si saludara a un viejo amigo. En el salón, las lámparas de cristal reflejaban mi sombra, y por primera vez en muchos años, no me sentí invisible. La casa, silenciosa y luminosa, parecía esperarme. En el fondo, sabía que el día siguiente no traería calma, sino pruebas. Pero estaba lista. La verdadera herencia apenas comenzaba a tomar forma. El amanecer llegó sin ruido, filtrándose por las cortinas gruesas de la habitación. Me levanté despacio, aún con el peso de la noche anterior en los hombros. Caminé hacia el balcón y abrí las ventanas. El aire fresco del jardín entró con el aroma de las bugambilias y la humedad de la fuente. Desde allí podía ver la ciudad, distante y ajena, como si el tiempo se hubiera detenido. En la mesa de noche descansaban los documentos con mi nombre en letras negras. Propietaria, María Elena Duarte. Las leí una vez más, no por incredulidad, sino por gratitud. Esa palabra tenía un sabor nuevo en mi boca. Bajé las escaleras con pasos lentos, observando cada detalle que durante años cuidé sin reconocimiento. Los pisos brillaban, las lámparas doradas devolvían reflejos suaves, y los retratos familiares que habían sido retirados ahora reposaban en el suelo, olvidados. Los recogí uno a uno, limpié el polvo con mis dedos y volví a colgarlos. El silencio de la casa se mezclaba con los recuerdos, como si cada objeto me agradeciera por volver. Cuando llegué al salón principal, el mayordomo me ofreció un té sin que yo tuviera que pedirlo. Su gesto, simple y respetuoso, me recordó que la dignidad no se impone, se inspira. Poco después escuché pasos apresurados. Julián entró con el ceño fruncido, su mirada cargada de ira contenida. ¿De verdad piensas quedarte aquí?, preguntó sin saludar. No pienso, hijo. Ya estoy aquí. Su mandíbula se tensó. Romina dice que no puede vivir contigo, que esto será un infierno. Sonreí con calma. Entonces tendrá que acostumbrarse. Esta casa no se mueve, ella sí puede hacerlo. Su respiración se volvió agitada. Por un segundo, vi la desesperación en sus ojos. No era odio, era miedo a perder lo que nunca le perteneció. Romina apareció detrás de él,
envuelta en su perfume fuerte y su seguridad quebradiza. «No puedes exigirnos que nos quedemos bajo tus reglas», dijo cruzándose de brazos. «No exijo nada», respondí. «Solo establezco orden. Aquí se respeta a quien la levantó con trabajo». Ella bufó, riendo con desdén. «Trabajo, por favor. Don Eugenio te tuvo lástima». La frase cayó como una piedra, pero no reaccioné. La lástima es la palabra favorita de los arrogantes cuando temen perder privilegios. Me limité a servir el té, con movimientos lentos y firmes. Los dos me miraban sin entender esa calma. «¿Qué planeas hacer, mamá?», preguntó Julián. «Vivir aquí. Cuidar lo que es mío. Y si quieren quedarse, deberán aprender lo que significa mantener un hogar». Romina soltó una carcajada. «¿Insinúas que trabajemos?» «No insinúo, lo afirmo. Nadie come de gratis en esta casa». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Julián se desplomó en el sofá, exhalando frustración. «Esto no tiene sentido». «Tiene todo el sentido, hijo. El respeto se aprende limpiando lo que ensucias». El mayordomo entró con una bandeja de plata. Sobre ella, 3 tazas y una carta sellada. La reconocí al instante, el sello de don Eugenio. «Llegó esta mañana, señora», dijo. Romina arqueó una ceja, curiosa. Abrí la carta frente a ellos. En la caligrafía firme de don Eugenio, leí: «Para ti, María Elena. Si un día la casa se llena de sombras, deja que la luz venga de tu voz». Guardé la carta sin decir palabra. Ese hombre, incluso desde la muerte, seguía guiándome. Romina parecía inquieta, como si presintiera que nada volvería a ser igual. Pasé el resto del día recorriendo cada rincón, desde la biblioteca hasta la terraza de mármol donde tantas veces serví café a los invitados. En cada espacio había un pedazo de mi historia. Mientras limpiaba los estantes, encontré una pequeña caja de madera con iniciales talladas, M.E.D. Dentro, un broche de perlas que don Eugenio me regaló años atrás. Lo sujeté a mi blusa, no como adorno, sino como escudo. Era mi símbolo de pertenencia. La casa, poco a poco, volvía a respirar conmigo. Al atardecer, Romina comenzó a empacar algunas cosas. Julián la observaba sin intervenir. «No pienso quedarme aquí siendo tu sirvienta», murmuró ella. «Nadie te obliga», respondí. «Solo te pido respeto». Ella dio un portazo y subió las escaleras, dejando un rastro de perfume amargo. Julián se quedó de pie, en silencio. «No entiendo en qué te has convertido, mamá». Lo miré a los ojos. En alguien que se cansó de callar. Sus labios se apretaron, pero no dijo más. A veces, la verdad duele más que la humillación. Esa noche, encendí todas las luces del salón y me senté en el sillón principal, ese que durante años fue intocable. Sobre la mesa, un vaso de agua y la carpeta con las escrituras. No necesitaba más. Afuera, el viento soplaba fuerte, haciendo vibrar las ventanas. Cerré los ojos y escuché el eco de mis pasos, los de antes, cuando solo servía café y silencio. Ahora cada rincón respondía distinto, como si la casa supiera que su verdadera dueña había vuelto. Cuando subí a descansar, me detuve frente al retrato de don Eugenio. «Cumplí mi promesa», le susurré. Su mirada, fija y noble, parecía devolverme el orgullo que alguna vez perdí. En mi habitación, antes de dormir, encendí una lámpara pequeña. La luz cálida iluminó las paredes y mis pensamientos. A partir de ese día, nada sería igual. No porque hubiera recuperado una propiedad, sino porque había vuelto a ocupar mi lugar. La mansión tenía dueña. Y esta vez, su voz no se callaría. Esa noche, la casa estaba tan quieta que podía escucharse el tic-tac del reloj en el pasillo. Había pasado el día acomodando lo esencial, los retratos, las flores frescas, los libros de don Eugenio. Quise recuperar la esencia del hogar que una vez conocí, no el museo de apariencias en que lo habían convertido. Encendí solo una lámpara del salón. La luz amarilla envolvía el espacio en una calma tibia. El aroma del té de manzanilla se mezclaba con el de los muebles encerados, un olor que me devolvía la sensación de pertenencia.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, pero también el peso del silencio. Subí a mi habitación cuando el reloj marcó las 11. Julián y Romina dormían en el cuarto de huéspedes. Lo supe por la luz apagada y las voces que se habían silenciado al caer la noche. Me detuve frente a la puerta cerrada y respiré hondo. Escuché su respiración acompasada, el sonido de los colchones al moverse. Pensé en todo lo que habíamos perdido, no en bienes, sino en amor. Luego entré en mi cuarto y me quité los zapatos con cuidado, como si el suelo pudiera escuchar mis pasos. El mármol estaba frío bajo mis pies, un recordatorio de los años que pasé sirviendo sobre ese mismo piso. Me senté frente al tocador y miré mi reflejo. No reconocí del todo a la mujer del espejo, el cabello canoso, los ojos cansados, pero firmes. No había tristeza en mi mirada, solo determinación. Abrí un cajón y encontré una libreta con notas viejas, recetas, gastos, recordatorios. Entre las páginas, un billete doblado que don Eugenio me dejó como símbolo de gratitud. Lo toqué con ternura, sabiendo que el valor real no estaba en el dinero, sino en la memoria. Cerré la libreta y susurré para mí: todo vuelve, hasta lo que se creyó perdido. Fui hasta el balcón. La ciudad dormía, y el aire frío traía un silencio que dolía y al mismo tiempo curaba. Desde allí se veía el jardín iluminado por la luz tenue de los faroles. Las hojas del rosal se movían con el viento, produciendo un sonido suave, casi humano. Recordé las noches en las que me quedaba despierta esperando a Julián adolescente, preocupada por su tardanza. El mismo jardín que ahora se veía imponente fue testigo de mis lágrimas más discretas. La casa, en silencio, parecía escucharme. Bajé al salón principal en bata, descalza, guiada solo por el instinto. La luna se filtraba por los ventanales, tiñendo todo de un gris plateado. Caminé hasta el piano y pasé los dedos sobre las teclas sin presionarlas, recordando las melodías que Julián practicaba de niño. En un rincón aún quedaba la foto de su primera comunión, torcida y cubierta de polvo. La enderecé con cuidado. Cada pequeño gesto era una manera de sanar. En el fondo, no quería destruirlo, quería rescatar lo que quedaba de él, aunque fuera poco. El silencio fue interrumpido por un ruido leve, casi imperceptible. Provenía del piso superior. Subí despacio, evitando que las escaleras crujieran. Me detuve frente al estudio de don Eugenio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz de una lámpara débil iluminaba el rostro de Romina. Estaba revisando papeles, hurgando entre los cajones del escritorio. No me vio. Permanecí en la oscuridad, observándola mientras sus manos temblaban. Buscaba algo, tal vez las escrituras, tal vez un modo de recuperar control. Me retiré sin hacer ruido. El silencio, a veces, protege mejor que la confrontación. Regresé a mi cuarto sin decir nada. Sabía que la ambición de Romina no se detendría, que su orgullo la haría cometer errores. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Que el tiempo me dé la razón, pensé. Encendí una vela y escribí en mi libreta: cuando la verdad se oculta, el silencio la delata. Era mi manera de dejar constancia de lo que veía, por si algún día alguien necesitaba saberlo. Guardé la libreta en el cajón más alto y apagué la vela con un soplo. Me acosté sin poder dormir. Escuchaba el viento golpeando las ventanas, el crujir de la madera y, en medio de todo eso, mi propia respiración. Cerré los ojos y me obligué a recordar algo bonito: la voz de don Eugenio riendo en el jardín, el olor de las rosas, la sensación de paz que solo él sabía provocar. «Cumple tu promesa, María Elena», me decía en la memoria. Y lo haría. No por orgullo, sino por justicia. El amanecer me encontró despierta, con los ojos fijos en el techo. La casa seguía en calma, pero algo había cambiado. Ya no era un refugio, era un tablero. Cada persona jugaba su papel, y yo debía moverme con inteligencia. El silencio era mi mejor aliado, y lo usaría a mi favor. Me levanté, abrí las cortinas y dejé entrar la luz. El día me pertenecía. La noche, en cambio, guardaba sus secretos. Y uno de ellos, recién nacido, estaba a punto de volverse peligroso. Me serví un café y lo bebí despacio mientras el reloj marcaba las 6. Afuera, el jardín brillaba con el rocío de la mañana.
No sabía aún lo que me esperaba, pero intuía que esa sería la primera de muchas noches donde el silencio hablaría más que las palabras. A veces, callar es la única manera de escuchar lo que los demás intentan esconder. ¿Y tú, podrías convivir con quienes te traicionaron, sabiendo que duermen bajo tu techo? ¿El perdón nacería en tu corazón o esperarías el momento justo para enseñarles lo que es respeto? Los días siguientes transcurrieron con una calma que parecía fingida, como el silencio antes de una tormenta. La casa se mantenía impecable, el personal cumplía con sus tareas, pero en el aire se respiraba tensión. Romina evitaba cruzarse conmigo y Julián hablaba poco, encerrado en su oficina fingiendo trabajar. Yo observaba en silencio, aprendiendo el lenguaje de sus gestos, las miradas que compartían, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba. No necesitaba escucharlos para saber que algo tramaban. Con los años uno aprende a leer el alma de quienes mienten. Una tarde, mientras revisaba los inventarios de la propiedad, noté que faltaban algunas piezas pequeñas. Un reloj antiguo, un par de candelabros, un retrato de plata. Eran objetos de valor, no por el dinero, sino por la historia. Bajé al despacho y revisé los registros del banco. Los movimientos de la cuenta principal estaban detenidos, pero la cuenta secundaria mostraba un retiro reciente. No me sorprendió. Romina había logrado acceder, tal vez usando una firma vieja de don Eugenio. Cerré el archivo sin enojo, solo con la certeza de que su ambición no conocía límites. Esa noche, el mayordomo me informó en voz baja que Romina había llamado a un abogado por su cuenta. Decía que tenía pruebas para impugnar la herencia, señora. Lo miré y sonreí con calma. Deje que lo intente. No sentí miedo. Sabía que los documentos eran inquebrantables. Pero también sabía que, cuando alguien desesperado no puede ganar, intenta destruir. En la cena, Romina fingió amabilidad. ¿Cómo estuvo su día, suegra?, preguntó con una sonrisa tensa. Tranquilo, respondí sin levantar la vista del plato. La batalla ya había comenzado, y el arma más fuerte era la serenidad. A la mañana siguiente, la encontré en el jardín hablando con el jardinero. Su tono era suave, pero su mirada, afilada. Necesito que me consigas las llaves del estudio, le decía. Me quedé quieta detrás de la columna, escuchando. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Le pagaré bien, nadie tiene que saberlo. El hombre la miró con desconcierto. Lo siento, señora Romina, no puedo hacer eso. La señora María Elena es quien manda aquí. Su respuesta fue un golpe de verdad. Romina apretó los labios, furiosa. Cuando me vio, intentó sonreír. Estaba preguntando por las flores. Fingí creerle. Claro, las flores. Esas siempre revelan quién sabe cuidar lo que tiene. Esa tarde llovió. La casa, bajo la tormenta, parecía más viva que nunca. Los truenos resonaban como advertencias antiguas. Me quedé en la biblioteca, revisando los papeles de don Eugenio. Entre las carpetas encontré una carta dirigida a mí. Si algún día la ingratitud toca tu puerta, no discutas, demuestra. La guardé junto a mi libreta y supe exactamente qué debía hacer. La justicia no se defiende con gritos, sino con hechos. Esperé pacientemente, sabiendo que pronto Romina cometería un error que la delataría. Al día siguiente, el licenciado Montiel llegó sin previo aviso. Señora Duarte, recibimos un aviso del banco. Alguien intentó mover fondos de una cuenta cerrada hace años. Su mirada lo decía todo. Asentí y firmé un documento para reforzar la seguridad. Proteja también las propiedades, le pedí. Esta casa no volverá a ser vulnerada. Él asintió. Al despedirse, me dijo algo que no olvidé. A veces, el enemigo se delata solo cuando cree que nadie lo observa. Esa frase quedó dando vueltas en mi mente el resto del día. Esa noche, Romina se presentó en mi habitación fingiendo preocupación.
He estado pensando, María Elena, quizás deberíamos vender la casa. Es demasiado grande. Su voz sonaba dulce, pero sus ojos brillaban con codicia. ¿Vender? Repetí, mirándola con calma. No, querida. Las casas no se venden, se heredan. Y esta no te pertenece. Su expresión se endureció. No pienso vivir bajo tus órdenes. Me encogí de hombros. Entonces tendrás que irte. Fue la primera vez que supe que el poder real no se grita, se pronuncia despacio, con voz tranquila. Romina se marchó sin responder, pero al salir dio un portazo que hizo vibrar los ventanales. Escuché sus pasos apresurados por el pasillo, su respiración agitada, el sonido de un teléfono al marcar. No necesitaba saber con quién hablaba. Sabía que preparaba su siguiente movimiento. Cerré la puerta y me recosté. No estaba cansada, estaba lista. Cuando alguien como ella se siente acorralado, comete el error de atacar sin estrategia. Y yo, por fin, había aprendido a no temer al ruido. El día siguiente amaneció limpio, como si la lluvia hubiera lavado la tensión. En el comedor, Julián desayunaba en silencio. No me miró. Romina no durmió aquí, murmuró. Salió anoche y no ha vuelto. Asentí, sirviéndome café. Todos los que se van sin respeto terminan regresando con vergüenza. No era una amenaza, era una verdad que la vida me había enseñado una y otra vez. Afuera, el sol iluminaba los vitrales, proyectando sombras de colores sobre el suelo. El lujo volvía a ser hermoso, porque ya no escondía mentiras. Esa mañana firmé nuevos documentos y reforcé la seguridad del lugar. Las llaves del estudio, las cuentas del banco, los accesos al sistema. Todo debía quedar bajo mi control. No como un acto de poder, sino de protección. Miré por la ventana y vi el jardín húmedo, los árboles goteando lentamente, como si también respiraran alivio. Sabía que la calma era temporal, pero esa breve paz me bastaba. A veces, ganar una batalla no significa destruir al enemigo, sino evitar que vuelva a herir. Esa noche encendí las luces del salón y observé mi reflejo en los ventanales. El rostro que veía no era el de una víctima ni el de una vencedora. Era el de una mujer que había aprendido a resistir sin perder la ternura. Afuera, el viento movía las ramas del rosal, y en el interior de la casa todo permanecía en orden. Pero yo sabía que la verdadera guerra aún no había comenzado. Y cuando llegara, esta vez no me encontraría desprevenida. El amanecer trajo consigo una sensación extraña, una mezcla de alivio y desconfianza. Romina había regresado al amanecer, con el maquillaje corrido y el orgullo hecho polvo. No dijo a dónde había ido, pero el silencio que traían los ojos lo decía todo, su intento había fallado. La saludé con cortesía, como quien observa a una visitante incómoda. «Buenos días», le dije, y seguí con mi desayuno. Julián la miró sin hablar, entre la vergüenza y la impotencia. Era evidente que algo se había roto entre ellos, algo que ya no se repararía con promesas. La casa estaba más tranquila, pero no más feliz. Pasé la mañana revisando los papeles del banco y las cuentas conjuntas. Cada cifra contaba una historia de excesos. Viajes al extranjero, cenas en restaurantes elegantes, joyas de diseñador. Todo a costa del nombre que don Eugenio había confiado en mí. Cerré el archivo con un suspiro y tomé una decisión. Si querían permanecer en esa casa, deberían hacerlo con el mismo esfuerzo con el que yo la sostuve durante años. No como amos, sino como trabajadores. La dignidad no se hereda, se construye. Y a veces, solo se aprende cuando se pierde el privilegio. A mediodía los reuní en el salón principal. El sol entraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. La mansión, silenciosa, parecía contener la respiración. A partir de hoy, comencé, quien quiera quedarse aquí deberá ganárselo con trabajo. Romina arqueó las cejas, incrédula. Julián frunció el ceño, intentando entender si hablaba en serio. Esta casa no volverá a sostener a quien no la respete. Si se quedan, servirán con las mismas manos que antes despreciaban. Sus rostros cambiaron de color, y por un momento, el silencio fue más fuerte que su soberbia. Romina fue la primera en reaccionar. «¿Pretendes que limpie el suelo?
preguntó con tono burlón. Pretendo que entiendas lo que cuesta mantener lo que crees tuyo. Ella rió, pero sus ojos se llenaron de furia. Jamás haré eso. Me encogí de hombros. Entonces la puerta está abierta. Julián intentó intervenir. Mamá, no puedes exigirnos eso. Lo miré con calma. Puedo. Porque este techo lo sostuve con mis manos, no con tus palabras. Por primera vez, Julián no tuvo respuesta. La tarde avanzó en silencio. Julián se encerró en la biblioteca y Romina subió a su habitación dando portazos. Yo me quedé en el salón, observando el reflejo del atardecer sobre los candelabros. No sentía orgullo, sentía justicia. En el fondo, sabía que no buscaba castigo, sino aprendizaje. Tal vez todavía había esperanza para Julián, pero Romina estaba perdida en su propio espejo. A veces, el dinero no cambia a las personas, simplemente las revela. Esa noche bajé a la cocina y preparé la cena yo misma. El aroma del guiso llenó la casa, recordándome los tiempos en que cocinaba para don Eugenio y los invitados importantes. Dejé los platos servidos en la mesa y subí a mi habitación sin avisarles. Quería que entendieran que el servicio ya no era automático, que el respeto debía pedirse con gratitud. Desde arriba, escuché el sonido de los cubiertos. No hubo conversación. El silencio era la nueva norma. A la mañana siguiente, Romina bajó vestida con ropa cómoda. Está bien, dijo, evitando mirarme. Haré lo que pides. Pero solo hasta que podamos irnos. Hazlo por ti, respondí. No por mí. Julián apareció poco después, con gesto cansado. ¿En qué puedo ayudar? Empieza por limpiar el patio. El jardinero necesita manos. No hubo reproches, solo un leve asentimiento. Verlo tomar una escoba fue un golpe silencioso, pero necesario. No había humillación en su gesto, solo consecuencia. Mientras ellos trabajaban, me senté en la terraza de mármol con una taza de café. El sonido del agua en la fuente se mezclaba con los golpes del cepillo sobre el piso. La mansión, acostumbrada a servidumbre muda, ahora respiraba esfuerzo y humildad. Tal vez, por primera vez, esa casa se sentía viva de nuevo. No porque brillara más, sino porque se limpiaba desde adentro. El olor a tierra mojada, a sudor, a realidad, reemplazaba el perfume caro. Me descubrí sonriendo sin darme cuenta. Esa tarde, cuando terminaron, los vi extenuados. Romina tenía las manos rojas, y Julián, la camisa pegada al cuerpo. Le serví agua sin decir palabra. Romina bebió sin mirarme. Julián, en cambio, me sostuvo la mirada unos segundos. Nunca pensé que fuera tan difícil. Eso, le respondí, es exactamente lo que necesitabas entender. No hubo discusión. La lección había comenzado, aunque ninguno de los dos lo admitiera todavía. Al caer la noche, escribí en mi libreta una frase que me vino del alma. El respeto no se impone, se aprende entre lágrimas y polvo. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. La casa dormía en silencio, sin gritos, sin risas falsas. En ese silencio encontré algo parecido a la paz. No sabía cuánto duraría esa calma, pero por primera vez, no me preocupaba. Había recuperado el equilibrio. Y aunque el precio de la permanencia fuera alto, valía cada segundo de dignidad. El tercer día amaneció con el cielo cubierto y una brisa húmeda que olía a tierra. Desde mi ventana, vi a Julián barriendo el corredor principal, su espalda inclinada, sus manos torpes aferradas al escobillón. Romina, en cambio, permanecía dentro, intentando encontrar excusas para no trabajar. No estoy acostumbrada a esto, decía cada mañana, como si su incomodidad la absolviera. Yo no respondía. El silencio era una forma de enseñanza más poderosa que cualquier sermón. La mansión, acostumbrada a voces altivas, comenzaba a sonar distinta, más humana. Ese día decidí no dar órdenes. Quería observar. Romina bajó al mediodía con el ceño fruncido, vestida con una blusa de diseñador que contrastaba con el balde de agua que sostenía. Empezó a limpiar el piso, pero a los pocos minutos se rindió. «Esto es ridículo», murmuró. Julián no la miró, seguía concentrado, empapado en sudor.
Vi en su rostro una mezcla de vergüenza y orgullo herido. Por primera vez, estaba entendiendo lo que significa sostener algo con las manos, no con un apellido. Lo dejé en paz, permitiéndole descubrirlo por sí mismo. A la hora del almuerzo preparé sopa y pan casero. Coloqué 3 platos sobre la mesa y esperé. Julián llegó primero, agotado pero en silencio. Romina entró minutos después, con la mirada baja. Comieron sin hablar. Solo el sonido de las cucharas rompía la quietud. Cuando terminé, le serví agua y dije sin tono alguno: el trabajo tiene un sabor distinto cuando se gana. Julián levantó la vista, sorprendido. Gracias, susurró. Fue la primera vez en años que lo escuché pronunciar esa palabra sin sarcasmo. Romina dejó la cuchara con fuerza sobre el plato. Esto es humillante, dijo, secándose la frente. Lo es solo para quien nunca ha conocido el valor del esfuerzo, respondí. Se levantó indignada y salió del comedor. Julián suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. Ella no va a soportarlo, mamá. No todos nacen para aprender con humildad, hijo. Algunos solo entienden cuando lo pierden todo. Me miró, pero no respondió. En sus ojos ya no había furia, sino duda. Y esa duda era el comienzo de algo nuevo. Más tarde, lo vi en el jardín regando las plantas. Llevaba la camisa remangada y los zapatos llenos de barro. El mayordomo, que observaba desde lejos, se me acercó y murmuró: «Nunca pensé ver a su hijo así». Yo tampoco, respondí. Pero a veces la vida enseña con los gestos que evitamos. Me quedé mirando cómo Julián acariciaba las hojas del rosal, con la delicadeza que alguna vez tuvo de niño. No pude evitar sentir un leve orgullo. El respeto florece donde el orgullo se marchita. Al caer la tarde, Romina volvió a bajar. Había estado llorando, su maquillaje se mezclaba con el cansancio. «No puedo más», dijo, «esto no es vida». «Nadie te obliga», contesté con calma. «Pero si decides quedarte, trabajas como todos». Su voz se quebró. «Nunca imaginé verte así, disfrutando de vernos sufrir». Me quedé en silencio. No disfrutaba de su sufrimiento, disfrutaba de ver la verdad salir a la luz. «Esto no es castigo, Romina. Es espejo». Ella giró y se marchó sin mirar atrás. Su perfume quedó suspendido en el aire, como un recuerdo de algo que ya no importaba. Esa noche preparé té y lo serví en la vajilla de porcelana que llevaba años guardada. Julián entró al salón, con el cabello húmedo y las manos enrojecidas. Se sentó frente a mí sin decir palabra. «¿Quieres azúcar?», pregunté. «No, así está bien». Bebió un sorbo, cerró los ojos y respiró hondo. «Nunca entendí lo que hiciste por mí, mamá». La voz le tembló. «Ahora sí». No respondí. A veces, el perdón no se pide, se demuestra. Cuando se fue a dormir, me quedé sola, observando la llama de la vela que bailaba sobre la mesa. Pensé en don Eugenio, en todo lo que me enseñó sin palabras. La humildad es la forma más elegante de poder, solía decir. Ahora lo comprendía por completo. No había ganadores ni vencidos en esa casa, solo lecciones pendientes. Cada rincón olía a redención. Al día siguiente, la rutina continuó. Julián se levantó antes que yo, preparó café y dejó una taza en la mesa. No dijo nada, pero ese gesto valía más que cualquier disculpa. Romina, en cambio, permaneció encerrada. Escuché maletas moverse en el piso superior. El sonido de las cremalleras fue una despedida silenciosa. No subí. Si se iba, era porque el espejo le devolvía una imagen que no podía soportar. Esa tarde, cuando la casa volvió a quedar en calma, me senté en la terraza y observé el horizonte. El sol caía detrás de los árboles, pintando el cielo de naranja. En el aire aún flotaba el olor del jabón y del esfuerzo. Cerré los ojos y sonreí. El sabor de la humillación, comprendí, no es amargo cuando limpia el alma. A veces, perder lo que creías tuyo es la única forma de ganarte a ti mismo. El día después de su llanto, Romina no apareció a desayunar. La casa estaba silenciosa, y esa ausencia tenía un peso extraño. Julián barrió el patio sin hacer preguntas, quizá temiendo la respuesta.
A media mañana, el teléfono del despacho sonó. Contesté sin pensar. ¿La señora Romina Ortega?, preguntó una voz masculina. No, ella ya no vive aquí. Le aviso entonces que la cita con su abogado quedó confirmada para las 4. No respondí. Colgué despacio. Sabía que esa mujer no se iría sin intentar arrastrar algo más consigo. La ambición tiene un último latido antes de morir. Pasé el resto del día en la biblioteca, revisando las cartas antiguas de don Eugenio. Encontré entre ellas un documento que nunca había notado, una carta firmada por el antenotario, donde explicaba en detalle por qué me dejaba la herencia. Nadie valoró mi vida más que ella, decía. Al leerlo, una mezcla de orgullo y tristeza me recorrió el cuerpo. No por mí, sino por quienes nunca entenderían lo que significan la lealtad y el amor sin interés. Esa carta era mi escudo, mi prueba y mi paz. La guardé en el cajón del escritorio, segura de que pronto la necesitaría. A las 5 de la tarde, Romina regresó. Llevaba un vestido impecable, maquillaje nuevo y un aire de victoria falsa. He estado con mi abogado, anunció sin saludar. Julián levantó la vista, preocupado. ¿Qué hiciste? Ella sonrió. Solo lo necesario. Esta casa no puede ser tuya, María Elena. El testamento es manipulable. Me reí con suavidad. La verdad, no. Se acercó un paso, con la voz más fría que el mármol. Te crees intocable, pero todo tiene grietas. Solo las paredes mal construidas, respondí. En ese momento, comprendí que su guerra no era por la casa, sino por perder el control. Esa noche no cenó con nosotros. La escuché caminar por los pasillos, hablar por teléfono, murmurar en voz baja. Mi intuición me decía que preparaba algo más. Antes de dormir, revisé las cerraduras, las ventanas, los documentos. Todo estaba en orden. Sin embargo, el silencio de la madrugada se sentía diferente, como si la casa entera esperara un ruido que no llegaba. A veces el peligro no se anuncia con gritos, sino con un silencio demasiado perfecto. Me acosté sin apagar la lámpara, leyendo una de las cartas de don Eugenio hasta quedarme dormida. Al amanecer, el timbre de la puerta me despertó. El mayordomo subió apresurado. Señora, vinieron del juzgado. Bajé sin prisa. En la entrada, un funcionario sostenía un sobresellado. Demanda de impugnación testamentaria, dijo. Lo recibí sin sorpresa. Romina, en su desesperación, había recurrido al último recurso posible. Gracias, respondí. Firmé el acuse y lo acompañé hasta la salida. Julián observaba desde las escaleras, pálido. ¿Qué va a pasar? Nada que no deba pasar. Esa fue toda mi respuesta. El miedo es inútil cuando la verdad está de tu lado. Llamé al licenciado Montiel de inmediato. Llegó al mediodía, con su habitual calma. Le mostré el documento que Romina había presentado. No tiene sustento, dijo tras leerlo. El testamento fue validado por 3 notarios y registrado ante Hacienda. Ni siquiera el juez aceptará esto. Entonces déjela intentarlo, pedí. A veces, dejar que alguien se caiga es la única manera de que entienda. Él asintió, comprendiendo. Firmamos nuevos documentos para blindar la herencia y reforzar mi posición como propietaria. Cuando se fue, respiré hondo. Sabía que lo peor había pasado. Por la tarde, recibí una llamada inesperada del propio juez. Señora Duarte, la demanda ha sido rechazada. No hay elementos para impugnar. Sonreí. Gracias, su señoría. Colgué y cerré los ojos unos segundos. El eco de esas palabras resonó en mi mente como una canción que llevaba años esperando escuchar. Romina había perdido. No por falta de astucia, sino por exceso de soberbia. Y ese fue su error más grande. La soberbia no sabe cuándo retirarse. A la noche, cuando la encontré en la sala, supe que ya lo sabía. El juez me llamó, dijo sin mirarme. Lo sé. ¿Estás feliz? Estoy en paz. Me observó largo rato, con los ojos húmedos, como si por fin entendiera la magnitud de lo que había hecho. No sé quién eres, María Elena.
Soy la misma mujer que te recibió en su casa con los brazos abiertos. No hubo más palabras. Se dio la vuelta y subió lentamente las escaleras, dejando tras de sí un silencio que ya no dolía, solo liberaba. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en todo lo que había vivido desde aquella frase cruel de Julián: «Trabaja o te vas a la calle». Sonreí sin tristeza. Cada herida tenía ahora un propósito. La casa, tan grande y luminosa, me pareció finalmente en paz. En la distancia, escuché el portazo de la habitación de Romina. Tal vez preparaba su partida. No me importaba. Mi corazón estaba quieto, mi alma limpia. Don Eugenio tenía razón. El respeto se hereda solo cuando se merece. El reloj marcaba las 11 cuando apagué las luces del salón. La casa respiraba tranquila. Caminé hasta la ventana, y al mirar el cielo, sentí que todo lo perdido había vuelto a su lugar. No con ruido, sino con justicia. Y esa, comprendí, es la victoria más silenciosa y más elegante que una mujer puede tener. ¿Y tú, dejarías que la vida se encargue de poner a cada quien en su lugar, o intervendrías para acelerar la justicia con tus propias manos? El amanecer llegó con un silencio distinto, no el de la calma, sino el que precede a las decisiones difíciles. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada palabra de Romina, cada gesto de Julián. El eco de sus errores aún flotaba en las paredes, como si la casa respirara sus culpas. Preparé café y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El aroma del jardín me recordó que todo renace, incluso después de la tormenta. Pero algunas heridas, las del alma, no se curan con sol ni con tiempo. Se curan cuando alguien se atreve a pedir perdón. Julián bajó poco después. Vestía sencillo, sin ese aire de superioridad que antes lo envolvía. Llevaba las manos manchadas de tierra y ojeras profundas. «He estado trabajando en el huerto», dijo, sin mirarme directamente. Asentí sin hablar. «Quiero que sepas que lo hago porque necesito entender, no por obligación». Su voz era baja, casi un susurro. En ese instante supe que algo dentro de él había cambiado. No lo interrumpí. A veces, el silencio es la mejor respuesta para quien comienza a despertar de su soberbia. Durante el desayuno, el ambiente fue distinto. No había reproches ni excusas. Julián comió en silencio, con gestos simples, sin exigir nada. Romina no bajó, su habitación seguía cerrada desde la noche anterior. La ausencia de su voz era un alivio, pero también un recordatorio de lo que el orgullo destruye. Cuando terminamos, me ayudó a recoger la mesa. Verlo hacerlo sin que se lo pidiera fue un gesto más elocuente que cualquier disculpa. Aún así, dentro de mí, algo permanecía inmóvil. El perdón no nace de la costumbre, nace de la sinceridad. Más tarde lo vi en el estudio, ordenando los libros y limpiando el polvo de los estantes. Cada movimiento suyo parecía una forma de redención silenciosa. Me quedé en la puerta, observando sin interrumpir. «¿Recuerdas cuando te escondías aquí de niño?», pregunté. Sonrió con tristeza. «Sí. Venías a buscarme y fingías no verme, solo para que yo creyera que podía engañarte». Su respuesta me desarmó. A veces uno finge no ver para proteger lo poco que queda. Lo dije sin pensar. Él bajó la cabeza, comprendiendo que la herida entre nosotros aún sangraba, aunque más despacio. Esa tarde, Romina bajó finalmente. Su maleta estaba junto a la escalera. No dijo adiós. Ni una palabra. Cruzó el vestíbulo como una sombra que se disuelve con el sol. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el eco del golpe fue una especie de liberación. Julián se quedó quieto, mirando el vacío. «No intenté detenerla», dijo. «Quizás sea lo mejor». «A veces el amor no se pierde, hijo. Solo cambia de forma para no doler más». Él asintió, aunque sus ojos seguían fijos en la puerta cerrada. La mansión parecía más grande sin ella. Y también más ligera. Con el paso de los días, la rutina se volvió simple. Julián trabajaba sin quejarse, limpiaba, cocinaba, reparaba cosas rotas. Lo hacía con un esfuerzo genuino que nunca le había visto antes. Yo lo observaba desde la distancia, dejando que el aprendizaje madurara sin intervenir. Una tarde se acercó con una rosa blanca en la mano.
Es para ti, murmuró. No sé si sirve de algo. Sirve, le respondí. Pero no borra lo dicho. Sonrió apenas. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Y se marchó sin esperar aprobación. Esa noche me senté en el salón, con la lámpara encendida y un cuaderno nuevo frente a mí. Comencé a escribir. El perdón es como el agua. No se impone, fluye cuando el cauce está limpio. Las palabras surgían solas, como si el alma necesitara vaciarse. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. No podía obligarme a perdonar, pero tampoco podía negar que algo en mí comenzaba a ablandarse. La casa, silenciosa, parecía acompañarme en ese proceso. Cada rincón hablaba de pérdida, pero también de esperanza. Al día siguiente, Julián entró en mi habitación sin avisar. Traía una caja pequeña en las manos. Encontré esto en el desván, dijo. Dentro había una foto antigua, él, de niño, durmiendo en mis brazos. ¿Te acuerdas de esa noche?, preguntó. Tenías fiebre. Me quedé despierta hasta que bajó. Lo miré y sentí un nudo en la garganta. No merezco que me recuerdes así, murmuró. Tampoco merecías que te olvidara, respondí. No hubo lágrimas. Solo un silencio profundo, el tipo de silencio que antecede a la reconciliación. Esa noche, cuando todos dormían, caminé hasta el jardín. La luna iluminaba las rosas blancas y el aire olía a lluvia. Cerré los ojos y respiré despacio. No sabía si algún día podría decirle te perdono, pero al menos ya no sentía rabia. Y eso era suficiente por ahora. Quizá el perdón no había llegado, pero el rencor ya se estaba yendo. Y a veces, ese es el primer paso hacia la paz. El calendario se volvió mi cómplice silencioso. Día tras día, marcaba con un pequeño punto rojo cada jornada cumplida desde que Julián aceptó trabajar en la casa. Al principio lo hacía con desgano, arrastrando los pies, buscando excusas. Pero con el paso del tiempo, su mirada cambió. Ya no evitaba los espejos ni las órdenes, simplemente las cumplía. La mansión dejó de ser una jaula para volverse escuela. Y yo, sin pretenderlo, me convertí en su maestra más severa. El respeto no se enseña con gritos, sino con constancia. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Lo escuchaba caminar por el pasillo, encender la cafetera y abrir las ventanas del salón. Luego bajaba al jardín, donde lo esperaba el mayordomo con las herramientas de trabajo. Lo observaba desde el balcón, en silencio. Sus movimientos eran torpes, pero honestos. Aprendió a cuidar las plantas, a reparar grifos, a limpiar los pisos sin vergüenza. En cada tarea encontraba una lección. Y aunque no lo decía, yo sabía que comprendía. Quien nunca sirve, nunca entiende lo que vale ser servido. Pasaron las semanas y la rutina se volvió natural. Julián ya no medía su tiempo por horas, sino por resultados. Comenzó a llevar una libreta donde anotaba gastos, reparaciones y mejoras. Cuando me la mostró, sentí una mezcla de sorpresa y ternura. Aprendí a cuidar el dinero, mamá, dijo, sonriendo con timidez. Lo abracé sin palabras. No por lo que hacía, sino por lo que representaba. El renacer de un hombre que había creído que el dinero era sinónimo de poder, sin entender que el verdadero poder nace del esfuerzo. Un día lluvioso, lo encontré leyendo una carta en la biblioteca. Era una de las muchas que don Eugenio había escrito. Aquí dice que el trabajo dignifica el alma, murmuró. Antes me sonaba a frase vacía. ¿Y ahora?, pregunté, ¿qué significa? Me miró con los ojos llenos de humildad. Significa que no se puede amar sin respeto. Esas palabras bastaron para llenar el silencio. En ese instante comprendí que los 365 días de lección no eran castigo, sino redención. No para él solamente, sino también para mí. En los meses siguientes, la casa se transformó. Las flores del jardín florecieron como nunca. El aire olía a pan recién hecho, y las risas discretas del personal volvían a llenar los pasillos. Julián comenzó a cocinar, a decorar, incluso a tocar el piano otra vez. Cada nota sonaba diferente, más madura, más verdadera. Me quedaba escuchando desde la puerta, sin interrumpir. A veces, un hijo no necesita sermones,
sino oportunidades para volver a ser digno de sí mismo. Al cumplirse el año, lo encontré en el salón, limpiando los candelabros de cristal. La luz del atardecer se reflejaba en su rostro, y por un momento vi al niño que fue. «Hoy se cumple un año, mamá», dijo, dejando el trapo sobre la mesa. «Lo sé», respondí. «Y lo cumpliste». Sonrió con los ojos húmedos. «Gracias por no rendirte conmigo». «No te agradezco que hayas cambiado, hijo. Te agradezco que por fin te hayas encontrado». Se acercó despacio y me abrazó. Fue un abrazo sin palabras, lleno de todo lo que habíamos callado. Esa noche, cenamos juntos en la terraza. No había lujos, solo una mesa sencilla, pan, vino y una vela encendida. Julián habló de su futuro, de sus planes. «No quiero irme, mamá. Quiero quedarme y cuidar esto contigo». Lo miré y supe que su voz no mentía. «Entonces esta casa será tuya, pero no por herencia, sino por mérito». Levantó la copa y brindó en silencio. Por primera vez, nuestras miradas no se evitaban, se entendían. Después de cenar, caminé sola por el jardín. Las rosas blancas estaban abiertas, y la fuente reflejaba la luna. Recordé las primeras noches de llanto, los días de rabia, el eco de la humillación. Todo eso había quedado atrás. Me senté en el banco de piedra y pensé en don Eugenio. «Cumplí mi palabra», murmuré. La casa volvió a tener vida. Cerré los ojos y escuché el sonido del agua, tan constante como el paso del tiempo. Al regresar al interior, lo encontré dormido en el sofá, con el piano aún abierto. Me quedé mirándolo largo rato, sintiendo una calma que no conocía desde hacía años. La casa ya no era escenario de dolor, sino de aprendizaje. Los 365 días habían pasado, pero el verdadero cambio no se medía en tiempo, sino en conciencia. Y en ese instante entendí algo que jamás olvidaré. El perdón no se pide, se construye. El primer día del nuevo año comenzó distinto. La luz del amanecer entraba por las ventanas altas, cálida, dorada, sin ese peso de los días pasados. Bajé las escaleras en silencio y encontré a Julián en la cocina, preparando café. Me saludó con una sonrisa limpia, sin rastros de culpa. «Hoy quiero invitarte a desayunar como antes, mamá». Asentí y lo observé moverse con naturalidad, cada gesto suyo impregnado de humildad. El aroma del pan tostado y del café recién hecho llenó la casa. Por fin, ese hogar olía a familia, no a poder. Nos sentamos en el comedor, frente a frente, sin distancia. La vajilla de porcelana blanca brillaba bajo la luz del sol. Julián me miró con una mezcla de serenidad y nerviosismo. «He pensado mucho en lo que aprendí este año», comenzó. «Antes creía que heredar era recibir cosas, no responsabilidades». Lo escuché sin interrumpir. Ahora entiendo que la verdadera herencia es lo que uno deja en el alma de los demás. Sus palabras me conmovieron. Nunca pensé escucharlas de su boca. Esa lección, hijo, vale más que cualquier escritura. Después del desayuno, subí a mi estudio. Abrí el cajón del escritorio y saqué un sobrelacrado. En su interior estaba mi Nuevo Testamento. Lo había redactado semanas atrás, cuando comprendí que Julián había cambiado de verdad. Lo sostuve entre mis manos un largo rato antes de llamarlo. «Ven, quiero mostrarte algo». Entró con el rostro sereno, como quien está dispuesto a aceptar lo que venga. Le entregué el sobre y observé cómo lo abría con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja. «A partir de hoy, todo esto te pertenece, si sigues trabajando un año más». Él levantó la mirada, confundido. «¿Otro año?» «Sí», respondí con calma. «No como castigo, sino como promesa. El trabajo no termina, solo cambia de forma». Sonrió, casi con alivio. «Entonces lo haré. No por la casa, sino por mí». Me reí, suave, y asentí. Esa es la respuesta que esperaba. En ese momento supe que mi misión como madre había terminado. No lo había criado para que fuera rico, sino digno. Y por fin lo era. Esa tarde caminamos juntos por el jardín. Las rosas blancas, cuidadas por él durante todo el año,
florecían más hermosas que nunca. ¿Te acuerdas cuando decías que odiabas este lugar?, pregunté. Sí, dijo riendo. Ahora no puedo imaginarme lejos. El sol caía sobre los árboles, tiñendo todo de dorado. Papá estaría orgulloso de ti, Julián. Tú también, mamá. Su voz era baja, sincera. A veces, las palabras más simples son las que más pesan. Al caer la tarde, llamé al licenciado Montiel. Todo está en orden, le dije. Pero no lo registre aún. ¿Desea esperar? Sí. Quiero que la herencia sea más que un papel. Como usted diga, señora Duarte. Colgó, y me quedé mirando por la ventana. Afuera, Julián regaba el jardín con paciencia, tarareando una melodía que solía tocar de niño. Esa imagen valía más que cualquier firma. El amor, cuando aprende, se vuelve trabajo. Esa noche cenamos en el salón principal, iluminado solo por velas. No había lujos, solo calma. Julián levantó su copa de vino y dijo: «Por ti, mamá. Por haberme enseñado a perder sin destruir. Y por ti, hijo. Por haber entendido que la riqueza sin gratitud es pobreza». Brindamos en silencio. El vino tenía el sabor dulce del cierre, ese que no necesita ruido ni aplausos. Afuera, la luna se reflejaba en la fuente, como si bendijera el final de una larga batalla. Antes de dormir, escribí en mi libreta: el verdadero legado no está en los bienes, sino en las almas que uno deja limpias. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Sentí una calma que no conocía desde hacía décadas. La casa estaba viva, pero ya no me pertenecía del todo. Había cumplido su propósito: enseñarnos que el perdón se construye, el respeto se gana y el amor se conserva. Al despertar al día siguiente, Julián ya estaba en el jardín, podando los rosales. Me quedé mirándolo desde el balcón. Cada movimiento suyo era una oración muda. Y comprendí algo que me hizo sonreír: la herencia no era la casa, ni las cuentas, ni el dinero. Era el hombre que había aprendido a empezar de nuevo. Las estaciones pasaron con una suavidad que apenas noté. El tiempo dentro de la casa parecía moverse más lento, como si quisiera alargar esa nueva calma que tanto nos había costado conseguir. El eco de las discusiones, de los portazos, de las noches en vela, había desaparecido. En su lugar, quedaban las risas pequeñas, el olor a pan por las mañanas y el sonido del agua en la fuente del jardín. A veces me detenía en el pasillo principal y escuchaba. La casa ya no gemía de tristeza. Respiraba. Era un cuerpo vivo que volvía a latir después de años de heridas. Julián seguía trabajando todos los días, sin excepción. Se había convertido en un hombre diferente, más callado, más atento, más presente. Aprendió a cocinar con paciencia, a cuidar los muebles antiguos, a limpiar el polvo de los retratos sin sentir vergüenza. Cada detalle lo hacía con amor. Ya no necesitaba órdenes. Me pedía consejo, no permiso. Lo observaba y me descubría sonriendo, agradeciendo en silencio al destino por haberlo traído de vuelta, no a la casa, sino a sí mismo. Una tarde lo vi sentado al piano, tocando la misma melodía que aprendió de niño. Las notas llenaban el salón con una dulzura que hacía vibrar las lámparas. Cerré los ojos y dejé que la música me envolviera. Era como escuchar el eco del pasado, pero sin dolor. Cuando terminó, me miró y dijo: «¿Sabes, mamá? Antes pensaba que el lujo era tener cosas. Ahora creo que es tener paz». No respondí. Me limité a sentir, mientras una lágrima, lenta y tibia, me caía por la mejilla. Había entendido todo. Esa noche preparé una cena especial. Encendí las velas del comedor, coloqué flores frescas en la mesa y usé la vajilla de porcelana inglesa que don Eugenio tanto apreciaba. Julián bajó con una camisa blanca y una sonrisa tímida. «¿A qué debemos tanto lujo?», preguntó. «A nada, hijo», respondí. Solo quería celebrar que la casa por fin volvió a ser un hogar. Cenamos entre risas, recordando historias antiguas, algunas tristes, otras llenas de ternura. Por primera vez, el silencio no dolía, acompañaba. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos simples. Julián me acompañaba al mercado,
Cuidaba de los vecinos mayores, reparaba cosas para otros sin pedir nada a cambio. La mansión, antes cerrada y fría, se había convertido en un lugar donde la gente llegaba sin miedo. Las empleadas reían en la cocina, los jardines volvían a tener niños jugando. A veces, me quedaba mirando desde la terraza y pensaba que don Eugenio, desde donde estuviera, sonreiría orgulloso. Su legado había florecido, pero no en los muros, sino en los corazones. Una mañana, Julián me sorprendió con un desayuno en la terraza. Había flores en el centro de la mesa y una carta doblada junto al plato. «¿Qué es esto?», pregunté. «Léela», respondió. Era una carta escrita con su letra. «Gracias por no abandonarme cuando más lo merecía. Gracias por enseñarme a ser hombre sin gritar». Al terminar de leer, lo miré y solo pude decir: «No me agradezcas, hijo. Esto también me salvó a mí». Nos quedamos callados, mirando el horizonte, dejando que la brisa hiciera el resto. Esa tarde, mientras el sol se escondía, caminé por los pasillos con una sensación extraña. La casa se sentía completa. Cada habitación tenía vida, cada objeto su lugar. Toqué la baranda de la escalera, el mármol frío bajo mis dedos, y sentí gratitud. No por la riqueza, sino por la historia. Todo lo que una vez dolió había servido para algo. El dolor, comprendí, es una forma áspera de enseñanza. Pero cuando se acepta, se vuelve fuerza. Por la noche, me senté en la biblioteca con una taza de té. Abrí el cuaderno donde llevaba mis notas y escribí: «No hay castigo en el trabajo, ni gloria en el poder. Solo dignidad en el equilibrio». Cerré el cuaderno y miré alrededor. El fuego en la chimenea crepitaba suave, y en ese sonido encontré la paz más real que había sentido en mi vida. La casa no necesitaba ser defendida, ni explicada. Ya había cumplido su destino. Antes de dormir, caminé hasta la ventana y miré el jardín. Julián estaba allí, regando las plantas, tarareando una canción antigua. Sonreí. El aire olía a jazmín y a noche nueva. «Gracias, don Eugenio», susurré. «Me diste más que una casa. Me diste una razón para quedarme». Cerré las cortinas con cuidado, apagué la luz y me acosté con el corazón liviano. La casa, por fin, tenía alma. Y esa alma era nuestra. El amanecer tenía un brillo diferente, casi dorado. Me desperté con la sensación de que algo importante estaba por concluir. La casa estaba en silencio, pero no un silencio vacío, era el sonido de la paz. Me vestí despacio, con una blusa de lino clara, y bajé las escaleras observando los cuadros, los muebles, las flores frescas del jarrón. Todo parecía tener su lugar exacto. Julián estaba en el jardín, regando los rosales, como cada mañana. El agua caía en ritmo con el canto de los pájaros. Por un instante, supe que había llegado el momento de cerrar el ciclo. Salí al jardín con paso lento. La brisa olía a hierba húmeda y a tierra nueva. «Buenos días, mamá», dijo sin girarse. «Buenos días, hijo». Me senté en el banco de piedra donde tantas veces lloré en silencio. Lo observé trabajar, tan concentrado, tan sereno. «¿Recuerdas lo que te dije cuando empezó todo?», pregunté. «Sí», respondió. «Que debía trabajar un año entero para aprender el valor del esfuerzo». Sonreí. «Y lo hiciste». Se limpió el sudor de la frente y se acercó. «Entonces ya cumplí, mamá». Lo miré con ternura. «Cumpliste mucho más que eso». Guardé silencio unos segundos antes de continuar. «Pero aún queda una última condición». Sus cejas se fruncieron, y en su rostro apareció una mezcla de sorpresa y respeto. «Lo que quieras, lo haré», respondió sin dudar. Le tomé la mano y la apreté con suavidad. «Si algún día tienes hijos, júrame que nunca les dirás: trabaja o te vas a la calle». Su expresión se quebró. El eco de aquella frase, la herida que lo cambió todo, volvió a vibrar entre nosotros. «Te lo juro, mamá». Sentí como sus palabras me atravesaban como una caricia. El viento sopló con fuerza, moviendo las hojas y levantando pétalos blancos del suelo. Todo a mi alrededor parecía detenerse. «Entonces ya no hay nada más que enseñarte», le dije con voz baja.
Julián sonrió con lágrimas contenidas. No lo habría logrado sin ti. Claro que sí, hijo. Yo solo encendí la luz, tú decidiste caminar. Nos abrazamos largo rato. En su pecho ya no había rencor, y en el mío ya no quedaba tristeza. Solo el alivio de haber sobrevivido juntos. Cuando entramos a la casa, el olor a pan recién horneado nos envolvió. El mayordomo, conmovido, sonrió al vernos. La señora Duarte y el joven Julián, juntos otra vez. Reímos. Me senté en el comedor y observé cómo Julián servía el desayuno. No era el mismo hombre que me humilló aquella noche. Ahora lo hacía con gratitud, con amor, con respeto. En su silencio se notaba una paz que solo tienen los que se han redimido de verdad. Y en ese momento entendí, la casa ya no necesitaba una dueña, sino una historia nueva. Después del desayuno, caminé hasta la biblioteca. Sobre el escritorio descansaban mis cuadernos, las cartas de don Eugenio y una hoja en blanco. Me senté y tomé la pluma. Escribí una sola frase: a veces, la mejor herencia es una buena lección. La dejé sobre la mesa y sonreí. No necesitaba testamentos ni sellos. Mi legado estaba vivo, respirando en cada rincón de la casa, en cada gesto de Julián, en cada palabra que el dolor había transformado en sabiduría. Salí al jardín una vez más, buscando el banco de piedra. El sol caía suave sobre las rosas blancas, iluminando cada pétalo con destellos dorados. Toqué la piedra fría, cerré los ojos y respiré profundo. Enterré bajo el banco una pequeña caja de madera, con una nota dentro que decía: para quien lea esto, no midas tu vida por lo que posees, sino por lo que logras sanar. Sonreí. Era mi despedida, pero también mi bendición. Julián llegó poco después y se sentó a mi lado. No dijimos nada. No hacía falta. El sonido del agua en la fuente, los pájaros, el perfume de las rosas, todo hablaba por nosotros. En ese silencio compartido, comprendí que el amor entre madre e hijo había sobrevivido a la vergüenza, a la ambición y al dolor. Y que ese amor, silencioso pero firme, era el verdadero cimiento de aquella casa. Cuando el sol comenzó a ocultarse, entré por última vez al salón principal. Toqué la pared, el marco de las ventanas, los candelabros. Todo estaba en su lugar. Miré hacia atrás y vi a Julián de pie, con una expresión serena, fuerte, digna. Le sonreí. Ahora sí, hijo, esta casa es tuya. Él asintió, sin hablar. Subí las escaleras despacio, mientras la luz del atardecer pintaba las paredes de oro. No era el final. Era el comienzo de la paz. ¿Y tú, podrías perdonar a quien te dio la espalda cuando más lo necesitabas, y aún así mirar hacia el futuro con amor y calma? Si alguna vez te sentiste como María Elena, rechazada, usada o ignorada por aquellos a quienes diste tu vida, quiero que recuerdes algo: no fue en vano. Cada lágrima tuya, cada noche sin dormir, cada silencio que tragaste para no herir a nadie, fueron semillas. Y aunque parezca que no florecieron, un día el respeto vuelve, aunque sea en otras manos, aunque sea en tu propia mirada frente al espejo. Tú no perdiste tu valor. Solo estuviste rodeada de gente que no supo verlo. Pero la vida, tarde o temprano, se encarga de ponerte frente a lo que mereces. Tal vez ya no busques reconocimiento, solo paz. Y esa paz, créeme, llega cuando decides dejar de mendigar amor y empiezas a darte cariño tú misma. Eres raíz, eres historia, eres la voz que sostuvo a otros cuando apenas te sostenías. No estás sola. Hay millones de mujeres como tú, que entregaron todo y un día se cansaron de esperar gratitud. Este es tu momento de volver a sentarte en tu mesa, con la cabeza erguida y el corazón tranquilo. La dignidad que has ganado no necesita aplausos. Brilla sola, en tu manera de hablar, de mirar, de perdonar sin olvidar quién eres. No mires atrás con rencor. Mira adelante con orgullo. Porque lo lograste, incluso cuando nadie creía que podrías. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este mensaje y acompáñanos en más historias que, como la tuya, nos recuerdan que la vida siempre da una segunda oportunidad a quien no deja de amar con dignidad. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando un hijo humilló a su propia madre diciéndole: mi esposa come aquí, tú con los empleados. Ella no respondió con gritos,
respondió con una lección que nadie en esa casa olvidará. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me gritó. Mi esposa come aquí, tú come con los empleados. Porque el giro final te hará creer en la fuerza silenciosa de una madre. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.